Desde el pasado jueves fue aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso del Estado la ley para poder designar cadena perpetua a secuestradores, declaró el arquitecto Luis González Flores. Explicó que ante la modificación de artículos en el Código Penal es que el delito de secuestro se ha tipificado, dando como resultado fuertes castigos con años en la cárcel a delincuentes que priven de la libertad de algún ciudadano, y esta ya está en vigor y inmediatamente se aprobó. Ya el jueves pasado se aprobó en el Pleno del Congreso por la mayoría de los diputados, y a partir de ahora el Código Penal de Quintana Roo establece para el caso del delito del secuestro, sobre todo el secuestro agravado, la prisión vitalicia, mejor conocida como cadena perpetua, ¿no? Esto solamente hay en 2 o 3 estados más en el país. Quintana Roo es a partir de ya un estado más, porque consideramos que es importante el que quien haga ese tipo de delitos cumpla con una pena ejemplar, ¿no? Entonces ya está en el Código Penal, ya está la reforma vigente a partir de la semana pasada. González Flores dijo que sí dependerá de las características del secuestro el número de años que el juez aplique, donde el mínimo será de 10 hasta la cadena perpetua, sin derecho a fianza, cualquiera que sea la modalidad de este delito. Y decir también que no cualquier tipo de secuestro se podrá sancionar con la cadena perpetua. El secuestro que tiene esta máxima sanción es aquel secuestro que conlleve tortura a la víctima, que conlleve la violación a la víctima, o desde luego a quien conlleve el que asesinen a la víctima, ¿no? Otros tipos de secuestro se incrementaron las sanciones sin llegar a la prisión vitalicia, y también se definió dentro del Código Penal un nuevo tipo de secuestro, que es el denominado secuestro express, que se da mucho en las ciudades como Cancún sobre todo, ¿no? Aquí en Cozumel entiendo que no se ha dado el denominado secuestro express, pero bueno, nosotros tenemos que ver las leyes de todo el estado, no de una región. No, claro, tampoco nadie está exento a ningún tipo de tener algún tipo de criminalidad, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos, pero también importante mencionar que el secuestro, cualquier tipo de secuestro, quedó tipificado en el Código Penal con estas reformas para que el secuestrador que se atrape no tenga derecho a estar con libertad bajo fianza. O sea, tendrá que estar en la cárcel mientras su proceso se da. Y bueno, eso es importante porque a la fecha, antes de la reforma, el secuestrador sí tenía derecho a salir libre bajo fianza porque no estaba tipificado este delito como grave. Con la reforma el mínimo de años es de 10, cuando es un secuestro, dijéramos, simplemente secuestran a una persona y lo sueltan a los 3 días, será de 10 años, pero también el secuestro agravado tendrá mínimo 25 años y máximo prisión vitalicia. El diputado presidente mencionó que esta modificación al Código Penal tal vez no sea un factor que inhiba los secuestros en el Estado, pero es la labor que le corresponde a los diputados el trabajar en las leyes y en específico en ese tema que ya está preocupando a la sociedad. Yo digo, no necesariamente que los legisladores, nosotros los diputados, hagamos este tipo de reformas a la ley, no quiere decir que se van a acabar los delitos, no. Pero nuestro papel como diputados es ese, es hacer leyes, reformar leyes, velar que la legislación del Estado sea la adecuada, y a las demás autoridades, en este caso nosotros somos el Poder Legislativo, a los otros 2 poderes, el Ejecutivo y el Judicial, les corresponderá aplicar las leyes correctamente y obviamente tendrán mejores herramientas para que cuando se dé un delito y atrapen al supuesto delincuente, pues puedan dictar la sentencia de una mejor manera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.